Bueno, como habíamos mencionado, vamos a darle continuidad a la creación de nuestras tablas dentro de las bases de datos que elaboramos en la actividad anterior y eh, también ya habíamos comentado que el tipo de base de datos que vamos a estar utilizando va a ser de tipo escritorio en blanco. Por tanto, pues vamos a comenzar con nuestro ejemplo para nuestra actividad. Ok, ya sabemos que se selecciona el tipo de base de datos, que se establece un nombre. En nuestro caso vamos a crear una base de datos para una mueblería y se llama Muebles La Esquina. ¿Dónde la vamos a guardar? En este caso, la ruta de guardado yo la tengo en el escritorio, ustedes la tienen en su carpeta de la asignatura. Aquí yo tengo mi carpeta. Abren ustedes su carpeta de la asignatura, la carpeta de su parcial en el que vamos a trabajar, en este caso parcial 2, nuestra subcarpeta con el nombre de base de datos y nuestro nombre completo. Entonces ahora sí vamos a agregar la ruta que es para la base de datos llamada Muebles de Esquina. Damos clic en aceptar. Ya está establecida la ruta, entonces vamos a darle clic en crear. Y viendo nuestro espacio de trabajo, pues vemos que está conformado por tres partes importantes. En este caso, que es la barra de herramientas, la barra de cintas, donde están clasificadas las herramientas de acuerdo a su aplicación. Y por otro lado, tenemos dos paneles, uno donde vamos a tener los objetos que formen parte de nuestra base de datos. En este momento, por default, el programa nos agrega una tabla, pero que bien pudiéramos eliminarla y crear nuestras tablas desde cero o continuar con esta tabla preliminar y seguir trabajando sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver que les decía, de este lado, los objetos que integran nuestra base de datos, del lado derecho, cada uno de esos objetos abiertos para poder ser configurado o creado. ¿Está bien? Vamos a comenzar desde cero, por tanto voy a cerrar esta tabla que nos da por default el programa. Le doy clic aquí donde dice cerrar tabla 1, que es el nombre que le asigna el programa, y listo. Ya desapareció el objeto aquí en el panel de la izquierda y también el área de trabajo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para crear mis tablas? Pues bien sencillo, me voy a la cinta que se llama crear y justamente me doy cuenta que tengo diferentes opciones que son parte de una base de datos, las tablas, las consultas, los formularios, los informes y pueden también agregarse macros. Acuérdense que las macros son tareas programadas dentro de la base de datos. Y vamos a comenzar con nuestros tipos de tablas que podemos crear en este programa. Hay dos, los cuales vamos a ocupar con mayor frecuencia. Ahorita las de listas de SharePoint no los vamos a ocupar, no nos vamos a enfocar en ellas, ni por es cuestión de tiempo y también por lo básico que es nuestro bloque. Damos clic sobre, bueno, posicionamos el puntero del ratón y nos da por default una descripción breve de lo que hace esa herramienta o ese icono. Listo, pues vamos a ver que a través de esta podemos crear una una tabla vacía y podemos establecer o definir los campos que va a tener esta tabla. Recordando que las bases de datos están conformadas por tablas y estas a su vez, cada tabla por campos y registros. Por tanto, ya creé mi tabla o ya tengo un tipo de tabla. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues asignarle un nombre a la tabla. ¿Cómo le hago? Una opción muy rápida es darle clic derecho sobre el nombre de la tabla que por default es tabla 1, tabla 2. Damos clic en guardar. Establecemos el nombre. Les mencionaba que nuestra base de datos se llama
Muebles La Esquina, que es de una mueblería. Entonces, vamos a primero a reunir en esta tabla varios de los datos que describen a algunos de los muebles que se venden dentro de esta tienda. ¿Y cuáles serían? Ejemplo, vamos a hablar de mesas. Entonces, la base de datos se va a llamar mesas. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tenemos nuestra tabla que se llama mesas y como podemos observar, el área de trabajo solamente nos está marcando dos partes. Uno que se llama IDE y otro que dice haga clic para agregar. ¿Y esto qué? ¿Cómo le hago? Bueno, pues resulta que hay un elemento que es parte de una tabla muy importante. Les mencionaba que las tablas están conformadas por campos. Y entonces, ¿qué es un campo? Ah, pues es un espacio, yo lo puedo definir, para mí es más fácil que ustedes puedan comprender este término diciendo que es un lugar en donde se va a guardar o se va a querer que se guarden, en este caso, datos que estén relacionados con el nombre del campo. Ajá. ¿Y qué podríamos hacer? Es un espacio de almacenamiento que va a guardar un dato en particular. ¿Como cuál? Ah, puede ser un número de identificación. Por esto nos da por default este campo que se llama ID. Repito, es un campo de identificación y ese campo de identificación es importante y se le llama campo principal o campo clave. En un instante voy a hacer referencia a este. De ahí, ¿yo cómo puedo agregar otros campos a mi tabla? Ok, pues este de ID que me da por default lo puedo dejar, no pasa nada. Aquí, pues voy a hacer lo que me indica, que es dar clic para agregar. Ok, le doy clic y me aparece una lista de opciones. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué o de qué me va a servir? Pues de mucho. Yo les decía que un campo es un espacio de almacenamiento especial para guardar información particular y por tanto o datos específicos. En este caso, yo a través de esta lista debo de indicar qué quiero guardar en ese campo. Ujú. Puede ser texto, poquito texto, por eso dice texto corto. Tal vez puede ser alguna serie de números o números. También puede ser un número en formato moneda. También pueden ser fechas y horas con su respectivo formato. O en su defecto, establecer si sí o si no, hacer una búsqueda y relacionarlo con algo. Tal vez sea necesario agregar o voy a guardar allí texto, en este caso, que sea aquí como lo menciona, enriquecido. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata ese, por qué se le llama así. Y texto largo. Cuando yo voy a guardar en ese lugar un párrafo, un texto que sea más de 255 caracteres. Ok, si es mayor a eso, entonces me conviene utilizar un texto largo. De ahí también puedo adjuntar datos que pueden servir de apoyo en la base de datos, como puede ser una imagen, puede ser un archivo o un hipervínculo hacia otro lugar. Como pueden observar, pues me vuelve a dar campos o tipos de datos que podemos establecer así. Eh, entonces, si yo ya establecí
un campo que se llama ID, entonces voy a ahora utilizar, yo quiero guardar en este campo nuevo texto. ¿Por qué texto? Porque yo quiero aquí guardar el nombre de la mesa. Perfecto. Un nombre de una mesa no puede ser tan largo. ¿Qué hice en este momento? Lo que hice fue ampliar el ancho del nombre del campo para que yo lo visualice completo y listo. Solamente hice eso. Me da otro espacio para que yo cree otro campo más que sea parte de mi tabla. Yo voy a elegir, por ejemplo, otra vez texto corto. ¿Por qué texto corto? Porque yo quiero agregar un campo en donde yo quiera guardar o donde yo almacene información relacionada con las mesas que diga qué tipo de madera, de qué tipo de madera son las mesas. Entonces, tipo madera M o mesas. Ya está. Perfecto. Abro mi espacio, indico posicionando el cursor aquí. Listo. Ya está. Y vuelvo con otra. Le doy clic aquí. Quiero a lo mejor guardar en esta tabla, aparte del nombre de la mesa, el tipo de madera de la mesa, el tipo de mesa. Ajá. Tipo de mesa. ¿Por qué? Porque puede ser una mesa redonda, puede ser una mesa ovalada, puede ser una mesa rectangular, cuadrada, etc. Voy a agregar otro campo más a mi tabla que se llama mesas. Le doy clic. ¿Qué tipo de dato voy a agregar? Pues le voy a agregar el tipo de dato que sea moneda. ¿Por qué? Porque en ello yo quiero guardar el precio de la mesa. Ahí está. Listo. Ya está. Ya terminé. Ahora, ¿qué sigue? Voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar mi tabla. Listo, ahí está. Me pregunta, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla que se llama mesas? Sí. Perfecto. Ya quedó y aquí está mi opción. Vámonos otra vez a la pestaña de crear y vamos a darle clic en la opción que dice diseño de tabla, donde yo quiero crear una tabla con esta forma, con esa opción. Y veo que esta me es mucho más cómoda que la anterior. ¿Por qué razón? Porque aquí yo voy a poner el nombre del campo, ya me está especificando qué voy a poner aquí en esta columna. Después, ¿qué tipo de dato quiero asignarle a mi campo? Y a lo mejor una pequeña descripción de lo que es en cuanto al nombre del campo o al tipo de dato que tiene ese campo. Ok, paso número 1 que dijimos es ponerle nombre a nuestra tabla. Le doy clic allí, doy en la opción tabla, ahora va a ser sillas. Perfecto, ahí está, ya. Dicen, no hay campos en ella, no importa, no pasa nada. Ahorita creo un campo y le doy clic en la opción guardar.